lista de ganadores y perdedores, y creo que sin duda el gran perdedor con esta derrota de Kamala Harris es todo lo que haga parte de la izquierda latinoamericana, porque no es sino percibir el silencio rotundo de todos los mandatarios de izquierda en nuestro continente. Tengo una duda, María Consuelo, sobre esa interpretación que veo mucha, diciendo Petro perdió Maduro. Maduro sobre todo. La duda que tengo... Claro que hay varios que son parecidos a Trump, ¿no? La duda que yo tengo... No, pero la derrota desde el punto de vista político es para la izquierda. La duda que yo tengo, María Consuelo, es que estos gobiernos de izquierda, inclusive el de Petro en Colombia, necesitan a la derecha... y necesitan victimizarse. Para subsistir. Seguramente ese será el paso. Pero el cambio de política exterior que va a tener Estados Unidos es clarísimo. Sí, con Donald Trump a la cabeza. Pero ¿de qué dependen los cazafantasmas? De que existan los fantasmas. De los fantasmas. Entonces, claro. ¿de qué depende la izquierda? El populismo de Trump se nutre justamente de antagonismos con la izquierda de su país. El populismo y el populismo de Petro y el populismo de los otros líderes de izquierda. El populismo de los gobiernos de izquierda en América Latina se nutren de figuras como Trump. O sea, exactamente. Pero no va a haber condescendencia. Con los dos están de plácemes. Los populismos de izquierda y de derecha están de plácemes hoy porque se encontraron el mejor escenario para generar antagonismos, peleas por X, y no resolver los problemas de la gente cotidiana, de la gente del común, sino generar grandes tensiones que eso los mantiene en el centro del debate. Yo en cambio no creo que haya un gran cambio. ¿Qué va a decir de aquí en adelante Luis Ernesto? Imagínese la cuenta de Twitter del presidente Petro, echándole la culpa esperemos que el presidente al capitalismo cuando Trump baje impuestos como ha prometido que va a bajar. No, pero impuestos. episodios como los de Alex Saab ya no se van a volver a ver, como el retorno de Alex Saab triunfante a Venezuela por cuenta de la política exterior norteamericana. Eso ya es parte del pasado demócrata. Es cierto, Sí, pero pues Trump no es propiamente el que tenga más autoridad moral para exigir respeto a la democracia. Digo solo una cosa, María Consuelo. Ya Trump gobernó con Maduro en el poder. Sí. ¿Y qué pasó con Maduro en el poder bajo el gobierno Trump? Sí, fue el fracaso de lo mismo que pasó con el gobierno Biden. Guaidó, Néstor. No, fue el fracaso de Guaidó. Por eso, lo mismo. Y en el gobierno Biden salió, usted tiene razón, sacaron de la cárcel a Alex Saab para entregárselo como trofeo. Triunfante, hoy en día ministro en Venezuela. Entonces, ministro de Industria en Venezuela. Sí. Han sobrevivido a gobiernos. Claro, pero yo sí creo que la discusión, digamos, es obvio que los gobiernos de izquierda y la izquierda pues tiene una derrota en el mundo. Eso es obvio y es una derrota pues y es una derrota contundente, pero también van a tener que recalcular, que me gusta esa expresión que utiliza María Consuelo, los defensores de la democracia en Venezuela, los que reclaman democracia en Venezuela, los que viven con las alarmas encendidas por las conductas autoritarias del presidente Petro, todos esos que por ejemplo están llamando en Colombia a una unidad para defender a la democracia, pues si están de fiesta hoy por la elección de Trump, deberían cambiar de discurso, porque todo el que esté hoy de fiesta por la elección, todo el que esté de fiesta por la elección de Trump, le digo una cosa, Trump tiene que recoger las banderas de llamarse demócrata. Héctor, Trump, a mí no me gusta Trump, no hubiera votado por Trump, pero Trump ganó democráticamente. Sí, pero no gobierna democráticamente. Esa es una gran diferencia, Néstor. Le termino. Como ganó democráticamente en Colombia Gustavo Petro. ¿Quiénes son? Claro. No son. A usted no le resulta. Lo cual no quiere decir que gobiernen democráticamente. Chávez también ganaba las elecciones en Venezuela y las ganó todas, Chávez. Es que la democracia, hay una cosa que es muy básica, Néstor. Héctor, póngase los audífonos y le hago una pregunta. Dígame. ¿A usted no le parece que un personaje como Donald Trump, de extrema derecha,
tan controvertido, se parece en el fondo mucho a Gustavo Petro, tan de izquierda en Colombia? Claro, es que los autoritarios se parecen. Claro que sí, Néstor. Claro que sí, los autoritarios se parecen. Por eso digo, para los antipetristas, por ejemplo, que están llamando, pues, rasgándose las vestiduras de hagamos una gran coalición para defender los principios y los valores de la democracia, se tienen que revisar y recalcular, como dice María Consuelo, si están de fiesta porque ganó Trump. Porque Trump no comparte los principios y los valores de la democracia. Ganó unas elecciones, las ganó en forma contundente, pero es que la democracia no son solo elecciones, la democracia son elecciones por una parte, pero después respeto a unas reglas y respeto a unos derechos. Néstor, ¿será que y ahí es donde Trump no pasa el test. No, de acuerdo, pero si no es hubiera ganado Trump, ¿será que estaría reconociendo el resultado? Entre fraude venezolano y elecciones limpias en Estados Unidos. Eso sí es incuestionable. Si no hubiera ganado, ¿estaría en estos momentos Trump reconociendo el resultado? Pues seguramente estaría a otra cosa, pero asonada si no hubiera ganado, al Congreso de los Estados Unidos. Si no hubiera ganado, estaría haciendo lo mismo que hubiera hecho Petro. Si Petro no estaría haciendo una sonada, convocando una sonada. Estaría lo mismo que hizo AMLO en México, estaría denunciando fraude. Lo alcanzó a decir aquí el presidente Petro, que si no ganaba era producto del fraude. Por eso digo que se parecen en muchísimas cosas. Personalidades, claro, autoritarias. Sí, yo no sé, por eso, María Consuelo, la tesis de derrotada la izquierda en América Latina, una vez dicen, no ganó el que más se parecía ideológicamente, en teoría, ganó el que se parece más. Pero es que se habían alineado, Néstor, porque ya esa práctica tan saludable de las relaciones internacionales, de la no intervención en asuntos internos, cada vez se practica menos. Entonces, cada vez los mandatarios, dándose la licencia de los trinos y de las cuentas de redes sociales, van opinando, olvidándose que hablan por el Estado que representan, y todos ya habían empezado a tomar partido. O sea, la simpatía con los demócratas y con Kamala Harris claramente también era una intervención. Entonces tienen que acusar el golpe, bueno, y por eso tienen que acusar la derrota. De ideas, no es un enfrentamiento de ideas, porque si es un enfrentamiento de ideas, de maneras de pensar, de maneras de entender el Estado, de maneras de entender la sociedad, entonces María Consuelo tiene razón, más allá de los personajes. Mi pregunta es, ni siquiera, porque son igualitos. Usted se pone a ver y... No hay diferencias. En personas, en maneras de pensar puede haber, pero en maneras de entender el Estado y la sociedad hay diferencias, Mire, Paola. Gustavo Petro está poniéndole aranceles a todo, a los carros híbridos, al acero, al hierro, y tiene muchos planes para seguir poniendo tarifas a productos importados. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? Está diciendo, voy a ponerle una tarifa del 20% a todos los productos importados de todos los países del mundo. Nos toca a nosotros. Y voy a ponerle a los carros mexicanos en particular pero con un arancel del 200 al 500%. Un giro gigante. Puede que en ese tema sí, pero en ideas básicas y en ejecuciones básicas no. Usted tiene razón. El modelo izquierda Petro en América Latina es un modelo de agrandece el Estado. Por ejemplo, que el Estado asuma funciones que hoy ejercen los privados. Mira las reformas. Trump quiere fortalecer a los privados, les va a bajar los impuestos. Claro que hay diferencias ideológicas, también hay coincidencias. Usted diría, ¿son el agua y el aceite? No son el agua y el aceite. Claro que se parecen un poquito. Para quien quiera opinar sobre las lecciones, ganó Trump esta madrugada, vuelve a la Casa Blanca el hombre de la derecha dura en Estados Unidos, de cómo nos va a afectar, de en qué se parecen. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre efectos del triunfo de Donald Trump esta madrugada, más rápido y más fácil de cualquier pronóstico que hubo en esta campaña. Aurelio, lo escucho. Sí, Néstor, mientras más cosas digan de Trump, que son ciertas, más malo fue el gobierno de Biden. Aquí lo que perdió fue un progresismo de pacotilla, que hizo 2 guerras, una en Oriente y otra en Ucrania, y que no fue capaz de resolver el problema de la economía del pueblo norteamericano. Eso fue lo que perdió. Y a mí me parece que lo que la izquierda latinoamericana tiene que tomar nota no es del triunfo de Trump, es de que aquí sea el gobierno de izquierda o de derecha, si es un mal gobierno, produce estos resultados. Aquí lo que tienen que sentarse son los gobiernos llamados progresistas, que no lo son tanto tampoco, a decir, bueno hermano, ¿cómo así que perdió Biden y era pues el santo grial?
No, es que usted no puede disfrazarse de izquierda y actuar de derecha y después reclamar triunfos. No, le da la papaya al otro para que gane. Que tome nota la llamada izquierda latinoamericana de que cuando se disfrazan de izquierda y gobiernan con políticas económicas de derecha y se meten en guerras, termina el pueblo levantándose y rechazándolo. Esa es la lección. Pero permítame una última cosa. Señor. Tengo un librito que se llama Relaciones de Estados Unidos en Colombia. Adivine quién es el autor. ¿Quién es el autor? El doctor Daniel García Peña Jaramillo, actual embajador de Colombia en Washington. Cuando no era embajador. En ese librito, en las últimas... Ese es un libro viejo de Daniel García. Correcto. Y en ese librito, por ahí en las últimas páginas, dice: lo que tienen que hacer los gobiernos de Colombia es mirar cuál es la ola que se impone en Estados Unidos y sacarle provecho. Luego, yo no estaría tan seguro que con un consejero de esos y ese librito y como embajador en Estados Unidos, la respuesta de Petro sea, no tenemos todavía, pero, si la respuesta sea ponérsele de frente al tren o montarse en un vagón, Aurelio, ahí medio colgado. Como decía, vamos a ver qué ¿usted pasa? se acuerda el cuento de, tal vez era Abdón Espinosa? Abdón es Abdón y Augusto es Augusto, ¿se acuerda ese cuento, no? Claro, el famoso cuento de los hermanos Espinosa Valderrama de Santander. Pues Daniel es Daniel y Gustavo es Gustavo, mi querido. Pero siempre han sido Daniel y Gustavo, 7 pero de la además, mañana, 16, además por conveniencia, 16. Néstor, seguramente va a haber una moderación en el tono. Pensaría, en principio, quien analice lo que ocurre entre Colombia y Estados Unidos. A Colombia no le conviene pelear con Estados Unidos y el presidente Gustavo Petro históricamente ha tenido una buena relación con Estados Unidos, habitual visitante de la embajada en Bogotá desde hace muchos años, incluso como senador. No creo que eso vaya a cambiar ahora con esta decisión política. Usted tiene razón, pero era un asunto de conveniencia, por eso le decía, de pronto lo que le conviene a esta izquierda, de pronto lo que le conviene al presidente Petro es tener un enemigo allá, en Washington, en la Casa Blanca, al cual echarle la culpa de absolutamente todo. Pero leo, opiniones 7 de 17 minutos. Rápidamente, la última, Álvaro. Este triunfo pues significa muchas cosas, pero la cosa que más significa es que hay un paso, un énfasis hacia la autoridad. Algunos temerosos consideran que es hacia el autoritarismo, otros que es hacia el orden, a poner orden. Pero esa tendencia viene en la derecha desde hace rato, que es un poco la admiración del modelo chino, que es autoridad con capitalismo. Lo que le preocupa a la derecha es que haya capitalismo, pero si es con mano dura, mejor. Sin embargo, Trump es complejo y contradictorio en muchas cosas. Por ejemplo, frente a Bukele, lo atacó, que podría ser un modelo afín, lo atacó en el tema de inmigración. Y por eso, ¿quién sabe qué haga con Venezuela? De pronto, como elevó el tema de Venezuela tanto dentro de la campaña en el tema migratorio, de pronto llegar a un acuerdo con Venezuela en ese tema le basta y le sobra. Hay que ver. Con Colombia el tema es más ideológico y puede tallarle más. Y el gobierno Petro pues ha tenido en los Estados Unidos un apoyo importante, pragmático han sido ambos países, pero de pronto en este momento le conviene lo contrario. Entonces esto es muy impredecible, pero lo que viene es populismo y autoritarismo, pero en la versión de Trump, que en muchos casos habla mucho y hace poco. La vez pasada que fue presidente en materia internacional no tuvo muchos efectos todas las cosas que dijo tan fuertes, porque es más prudente al actuar en lo internacional que al hablar. Néstor, cuando usted, Álvaro, ¿a usted se le parecen las personalidades de Trump y de Petro? Pues es un fenómeno político populista, pero a diferencia de Petro, con una visión retardataria. Trump, como buen hombre de derecha, cree en volver atrás. Petro cree en avanzar hacia adelante. ¿Qué dijiste, Willis? Pero no, eso no lo muestra el 7 de la mañana, la propuesta de decrecimiento. 7 de la mañana, 19 minutos. Sí. Escucho teorías, Daniel. Yo lo he dicho. Néstor, yo creo que la única dimensión en la cual Colombia se va a ver afectada, por lo menos en el corto plazo, hay que esperar al 2026 a las elecciones a ver qué va a hacer Donald Trump frente a las elecciones en Colombia, pero en el corto plazo yo creo que la principal interacción va a ser en torno al tema de producción de
drogas ilegales y en particular cocaína. Recordemos que Estados Unidos viene de una epidemia en donde han muerto millones de personas producto del consumo de fentanilo. No ha sido por cocaína, pero yo creo que Donald Trump va a endurecer la postura frente a los países productores para que luchen frente al problema de producción de drogas ilegales, que el gobierno Biden estaba más o menos de acuerdo con la política del presidente de Petro, de no guerra contra las drogas, no combate a la producción y tráfico de cocaína, etcétera. Donald Trump no lo va a estar y va a poner mucha presión sobre Colombia, y ahí va a haber la primera fuente de choque entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Gustavo Petro. Eso lo Pero vamos yo a en ver. cambio creo que no va a haber mucho cambio con la seguramente. El énfasis de Trump. El énfasis de Trump va a estar en otras partes, Néstor, va a estar en Ucrania, va a estar en Oriente Medio, y como lo decía aquí el profesor Shifter, América Latina no fue importante en el primer periodo de Donald Trump como presidente, no lo será en esta ocasión. Va a haber un par de cruces de Twitter y seguramente reacciones, pero el énfasis geopolítico de Donald Trump no va a estar acá, lamentablemente. Yo creo que los Estados Unidos y Colombia y América Latina deberían ser buenos socios naturales. Bueno, pero entre otras cosas... Pero lo que habrá es desprecio por América Latina, sí, sin duda. Yo y en tres temas. En tres temas que sí hay un cambio significativo. Tema migrantes. América Latina no clarísimo. Vale para nada. Segundo, narcotráfico y Venezuela. Los tres temas van a tener un giro ahora grandísimo. Todos bajo la misma sombrilla, desprecio para los latinoamericanos. Pero Néstor, yo creo en esa lista que estamos haciendo desde temprano de ganadores y perdedores, póngame de primero en la lista de perdedores a las mujeres, porque independientemente de la postura ideológica que tengan las propias mujeres, es evidente que era muy distinto tener a una mujer de presidenta de los Estados Unidos que tener al hombre que más simboliza el machismo en el universo, que se llama Donald Trump. Las mujeres son unas grandísimas perdedoras. No, y derrotó a una candidata mujer que podía ser la primera presidenta de Estados Unidos. En eso, por supuesto. Héctor, yo estoy de acuerdo con usted. Iban dos, ¿no? Pero sí, pero también pregúntese por qué el 40 y pico de los votantes de Donald Trump son mujeres. Es decir, son mujeres no porque sean brutas, no porque sean machistas, sino porque pues Trump las convenció con otros argumentos. Con el tema económico. Es que son la mayor parte de la fuerza electoral, Néstor. No todo es de género. En estas elecciones votaron más mujeres que hombres, y ahí se ve la otra cara de la moneda. Mire, ayer viendo alguna de estas cosas, no sé si era CNN, Bloomberg o cualquiera, entrevistaban a una mujer republicana y llegó y dijo: yo sí no me voy a dejar encasillar y subvaluar con esto de que a nosotras las mujeres lo único que nos importa es el tema del aborto. Yo tengo 5 hijas y todos los días sufrimos por los precios de la gasolina, por los precios de la comida, sufrimos por la atención para la primera infancia. Es decir, aquí a mí me parece que los republicanos muy hábilmente lograron voltear todo el discurso de ellos y sacar el foco del temita del aborto, que obsesionaba así a los demócratas. Tienes razón. Claro, yo en eso estoy de acuerdo con Paula. Creo que haber centrado una estrategia política en promover el aborto era malo. El aborto es un tema per se divisivo, difícil. No, y generacional, muy de las jóvenes. Es muy complejo. Es muy complejo. Pero mire, Néstor, yo creo que y nosotros mismos vamos a gastar tiempo y va a correr tinta, como se dice, en relación con el análisis de por qué ganó Trump y por qué perdió Kamala, etcétera. Pero lo cierto es que 9 de cada 10 electores de los Estados Unidos votaron solo por una razón, que es por fidelidad partidaria. Unos votaron porque son republicanos, porque nacieron republicanos y van a votar toda la vida por republicanos, y los demócratas igual. Solo aproximadamente el 10%, es decir, solo 16 millones de los 160 millones de votantes de ayer escogieron por alguna de esas razones sobre las que nosotros vamos a hablar carreta, que los hombres, que las mujeres, que el progresismo, que la economía, pero solo 1 de cada 10 votó por esa razón de la que nosotros le gastamos tanto análisis. Pero hay unos estados, les decimos nosotros bisagra, unos swing states, unos estados que a veces son demócratas, que a veces son republicanos, que son los estados que le dieron el triunfo hoy a Donald Trump. Pero entiendo que Kamala Harris no era la mejor candidata, entiendo que no fue muy brillante como vicepresidenta, pero sí queda en el ambiente una sensación de que los votantes en Estados Unidos tienen un dejo de machismo. Lo decía el padre, Donald Trump ha ganado 2 veces frente a mujeres. Le ganó a Hillary Clinton y le ganó a Kamala Harris. Perdió con Joe Biden.
allí puede haber también un elemento lectura, para el claro. análisis. Ahora, piense, Claro. Ricardo, si esta fue la paliza que le está dando hoy Donald Trump a Kamala Harris, imagínese cómo hubiera sido la paliza a Joe Biden. Joe Biden, que pasa a la historia, porque en estas elecciones lo tumbó un debate en televisión. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Es un gusto saludarlos, compartiendo la noticia, el triunfo de Donald Trump. Ahora usted puede opinar cuáles son los efectos, cómo le parece ese resultado muy rápidamente. No se demoraron días, apenas algunas horas, para decidir en Estados Unidos, con ese curioso sistema de voto indirecto, que el ganador fue el presidente Donald Trump. En este momento sigue en 277 delegados electorales.